Hola, buenas tardes. Mi nombre es Victoria Guadalupe Delgado Pérez. Mi matrícula es la 23009853. Estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del reto es ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Mi módulo es el módulo de Derechos Humanos en el ámbito internacional. La licenciatura es licenciatura en Derecho. Mi asesor educativo se llama Diana Patricia Josefina Hortacracia Hernández. Hoy es 31 de enero del 2026. A continuación, les presento dos casos. El primero habla de una muchacha que se llama Ana y fue detenida arbitrariamente por un policía mientras repartía pacíficamente panfletos con citas bíblicas durante una manifestación en la Plaza de Armas, bajo el argumento infundado de que alteraba el orden público. Fue incomunicada por 3 horas dentro de una patrulla, posteriormente trasladada a Barandilla, donde recibió burlas y tratos peyorativos por parte del personal de seguridad, siendo liberada al día siguiente. Aunque denunció los hechos ante la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ambas omitieron iniciar procedimientos y la justicia federal se declaró incompetente, dejándola sin recursos efectivos, por lo que 2 años después acudió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a responder la siguiente pregunta, la cual dice: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Mi respuesta sería sí. Sí existe responsabilidad internacional del Estado mexicano por los hechos narrados y puede fundamentarse en función de lo siguiente. 1. Responsabilidad del Estado por actos de sus agentes. De acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, CAT, el Estado es responsable no solo por acciones, sino también por omisiones de cualquiera de sus autoridades. El artículo 1.1 de la CAT establece que el Estado debe respetar y garantizar los derechos reconocidos en la Convención y a todas las personas bajo su jurisdicción. Punto 2. Violación a la libertad de expresión y libertad religiosa. Ana repartía panfletos con citas bíblicas de forma pacífica y esto implica 2 derechos protegidos. El primero es la libertad de expresión establecido en el artículo 13 de la CAT. Este artículo protege el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole sin censura previa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la expresión no pierde protección por su contenido religioso, político o impopular. El espacio público es un foro privilegiado para el ejercicio de la libertad de expresión. La confiscación de panfletos y la detención constituyen una censura indirecta y una restricción legítima, ya que no hubo ley previa que la justificara, no fue necesaria ni proporcional, ni existía una amenaza real al orden público. La libertad 2. La libertad de conciencia y religión establecida en el artículo 12 de la CAT. En este caso, al repartir textos religiosos forma parte del ejercicio externo de la religión protegido por la Convención. El Estado no puede restringir este derecho salvo en casos excepcionales, lo que aquí no ocurrió. Punto 3. Detención arbitraria y trato degradante. Esto está establecido en el artículo 7 de la CAT. En este caso Ana fue detenida sin orden judicial, encerrada durante 3 horas e incomunicada, privada de la libertad con una conducta lícita. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que una detención es arbitraria cuando no persigue un fin legítimo, es desproporcionada, se basa en criterios bajos como alterar el orden. Todo esto se cumple en este caso. B. Tratos crueles e inhumanos o degradantes establecidos en el artículo 5 de la CAT. Las burlas y calificativos peyorativos por parte del personal de seguridad pública constituyen un trato degradante, pues atentaron contra la dignidad de Ana mientras se encontraba bajo custodia estatal. Punto 4. Violación al derecho de acceso a la justicia y garantías judiciales establecidos en los artículos 8 y 25 de la CAT. Ana acudió a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Además, omitieron iniciar procedimientos, lo que implica falta de investigación seria, negación de un recurso efectivo, impunidad de los responsables, la posterior declaración de incompetencia de la justicia sin ofrecer una vía real de protección refuerza la violación, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que la inexistencia de recursos efectivos o su ineficacia exonera a la víctima. 5. Admisibilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos pese al paso del tiempo. Aunque pasaron 5 años, el caso sí puede ser reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque los recursos internos fueron ineficaces u omitidos. En este caso, los plazos razonables se flexibilizan cuando existen denegaciones de la justicia. Vamos a pasar al caso 2, en el que hablaremos de el siguiente caso donde
Durante la pandemia por COVID-19, un gobernador emitió un decreto que imponía confinamiento obligatorio nocturno y sanciones económicas sustituidas por arrestos en casos de no poder pagarlas. Andrés es un hombre de 34 años en situación de calle que fue detenido por un militar al encontrarse en la vía pública fuera de un horario permitido y al no tener domicilio ni recursos para pagar la multa, fue privado de la libertad durante 36 horas. Su imagen fue difundida en redes sociales con el mensaje estigmatizante y ofensivo. En este caso, su caso fue posteriormente asumido por una asociación civil y llevado ante distintas jurisdicciones hasta ser puesto en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A continuación vamos a responder la pregunta: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Yo considero que sí. Existe responsabilidad y puede fundamentarse jurídicamente de la siguiente manera, conforme al sistema interamericano de derechos humanos. Por ejemplo, con el punto 1 hablaremos sobre la responsabilidad del Estado por actos de sus agentes. Conforme al artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado mexicano está obligado a respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción, por lo que la detención de Andrés fue realizada por un militar, es decir, un agente del Estado, por lo que sus actos son directamente imputables al Estado, aun cuando se alegue el incumplimiento de un decreto local. 2. Violación de derecho a la libertad personal establecido en el artículo 7 de la CAT. Nadie puede ser privado de la libertad por causas o condiciones fijadas previamente por la Constitución. Por condiciones fijadas, nadie puede ser privado de la libertad sino por causas y condiciones fijadas previamente por la Constitución o las leyes, y toda privación de libertad debe ser legal, necesaria y no arbitraria. En este caso, Andrés fue privado de la libertad por no poder pagar una multa, no se valoró su situación de persona en condición de calle, la sanción de arresto fue automáticamente desproporcionada e incurrieron en una detención arbitraria. Vamos al punto 3, la violación al principio de igualdad y no discriminación establecido en el artículo 24 de la CAP, donde todas las personas son iguales ante la ley y tienen el derecho a igual protección. La implicación del decreto impactó de manera desproporcionada a Andrés por su condición socioeconómica, ya que no tenía domicilio para cumplir con el confinamiento, no tenía recurso para pagar la multa. La consecuencia fue el arresto, lo cual implica una discriminación indirecta basada en pobreza y exclusión social. La violación a la integridad personal y la dignidad humana establecidas en el artículo 5 de la CAT. Ahora, toda persona tiene derecho al respeto de su dignidad física, psíquica y moral. La exposición pública de su fotografía en redes sociales, acompañada de expresiones de sinvergüenza capaz de negar a su familia, constituye un trato degradante, una estigmatización y afectación grave a su dignidad humana. 5. Uso indebido de jurisdicción militar establecido en el artículo 8 de la CAT. La jurisdicción militar debe ser restrictiva y excepcional, no puede extenderse al conocimiento de violaciones a derechos humanos cometidos contra civiles. El hecho de que el caso haya sido inicialmente planteado en jurisdicción militar refuerza la violación, ya que Andrés es civil y los hechos involucraron derechos humanos, lo cual contraviene los estándares interamericanos. Medidas de emergencia las medidas de emergencia no suspenden derechos fundamentales establecidos en el artículo 27 de la CAT. Aunque el contexto sea una pandemia, el Estado debe respetar los límites establecidos en el artículo 27, aún en estados de excepción. En este caso, no se debe de permitir la suspensión arbitraria de derechos. Las medidas deben ser estrictamente necesarias, proporcionales y no discriminatorias. El arresto de una persona en situación de calle no cumple con estos requisitos, pues el Estado debe adoptar medidas de asistencia no punitivas. A continuación voy a expresar mi conclusión. En conclusión, me parece que ambos casos realmente evidencian un patrón de actuación estatal incompatible con los estándares de derechos humanos, en el que agentes del Estado ejercen su poder de forma arbitraria y desproporcionada frente a personas en situación de vulnerabilidad, por lo que el Estado mexicano incumplió su obligación de respetar, garantizar derechos como la libertad personal, la dignidad humana, la igualdad y el acceso a la justicia. Asimismo, la falta de investigación efectiva y la estigmatización pública de las víctimas refuerzan la responsabilidad internacional del Estado, demostrando que las autoridades deben actuar bajo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación. Eso sería todo de mi parte. Que tengan buenas tardes. Hasta luego.